¿Cómo están? Estamos desde el piso 16, desde las oficinas de Tinsa Pallaki acá en Chile. Acompañada de Felipe García y de Fabián García, vamos a analizar, conversar y también proyectar lo que se viene para este año 2026 en el mercado inmobiliario nacional. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Pao. Hola, Fabián. Encantado de participar de este podcast que creemos que va a ser muy entretenido. Vamos a dar información muy buena, no solo a nivel nacional, sino que también algunos datos internacionales que tienen que ver con nuestro mercado, así que son súper interesantes que los toquemos. Encantado, esperamos que lo disfruten y que sea de interés de todos. Eso esperamos. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, súper bien. Hola, Pao, hola, Felipe. Súper entretenida la instancia, poder conversar de manera más distendida, relajada, ¿cierto?, sobre el mercado inmobiliario. Recién nosotros estamos en varios campos de acción en términos en los servicios, ¿cierto? Oye, también agregar que estamos en la banca nacional, también en la banca internacional. Tenemos operaciones en Perú, Ecuador, Argentina, Costa Rica, México, Marruecos, España, Portugal, Alemania, Italia, Bélgica. Por ahí puede que se me vaya algún primo hermano, pero yo creo que da, en definitiva, para un capítulo de sí mismo, hablar un poco del comportamiento hipotecario, ¿no es cierto?, de los otros países. Sí, claro. Pero podríamos partir por ahí. ¿Podríamos partir por ahí? De qué está Buena pasando idea, Felipe. En el panorama internacional y cómo... Y si nos pudiéramos comparar, por ejemplo, con el comportamiento que ha tenido Europa durante el año 2025, Chile tiene históricamente un comportamiento de desarrollo inmobiliario muy similar al que ha tenido España a lo largo de su historia. Sin embargo, el último año España sufrió una alza dolorosa, significativa, de aproximadamente un 12-13% del valor de la vivienda. En ese sentido, Felipe, ¿cómo podríamos proyectar el valor de la vivienda en Chile? A ver, súper interesante que partamos por ahí primero, porque en realidad tenemos que entender que Chile no es una isla y que no estamos aislados del contexto mundial. Y haciendo un poquito de historia, esto es una crisis que ya, por fecharla, tiene que ver con la pandemia, es una crisis post-pandémica, que lo principal fue una crisis inflacionaria. Y esa crisis inflacionaria impactó a todos los mercados de distintos rubros, pero por supuesto que el mercado inmobiliario. Y el mercado inmobiliario se vio afectado por un empuje potente de los costos de construcción, pero también como consecuencia del control de esa inflación de una alza de tasas. Y eso no solamente pasó en Chile, sino que pasó en Europa, pasó en Estados Unidos y pasó en el resto de países de Latinoamérica, si queremos llevarlo más al barrio. Eso derivó en que hubo una baja de las ventas generalizada y una alza de tasas, por supuesto, además de lo que incide el alza de precios, sobre todo en términos de tierra y costo de construcción, que inciden directamente en el mercado inmobiliario. Alemania, España, Estados Unidos vieron bajas de ventas muy potentes, como también la hemos estado viendo acá en Chile, o vimos, vamos a hablar de eso también, que además en Chile tuvimos nosotros, como si no fuera suficiente, le agregamos un poquito nuestra cuota al panorama internacional, de cual nosotros estamos insertos, y además tuvimos algunas acciones locales que incidieron aún más en esa alza de tasas también, o en alza inflacionaria finalmente, y principalmente que tuvo que ver ya activamente conversado con los retiros de los fondos previsionales, que también incidió muchísimo en el mercado de capitales, que se vio afectado y dejó de invertir a largo plazo porque hubo retiro de su dinero, y además en que también influyó en que las tasas subieran. Entonces todo ese cóctel internacional y nacional, además hay otras cosas que vamos a ir conversando más adelante, derivó en esta baja potente de las ventas, pero no así en los precios que tú ya comentabas. Por ejemplo, este año en España están subiendo los precios un 13% valor real, y nosotros en Chile, el último 5 años, en el valor real en UF, hemos visto también una alza, coincidentemente el 13%, pero en 5 años, no en un año como en España. Y yo creo que ahora vamos a comentar un poco por qué aumentan los precios y por qué ocurre eso, a pesar de que estamos, por ejemplo, en un ciclo de menores ventas. Fabián, en ese sentido, ¿cómo podríamos complementar? A ver, en relación a los factores internacionales que pueden influenciar en el valor de una vivienda, una de las cosas importantes para entender es que la vivienda está altamente, o sea, la vivienda nueva, está altamente influenciada por sus costos. Y en ese escenario, el proceso inflacionario que nosotros vimos en los últimos años, evidentemente tenía de esos factores. O sea, gran parte de los materiales con los que se produce vivienda en Chile, bueno, con lo que se produce casi todo en Chile, viene de mercados internacionales.
Una de las cosas que subió fuertemente en el periodo de la pandemia fue el petróleo, ¿cierto? El petróleo no solamente va a afectar por los temas relacionados con el traslado de estos materiales para que lleguen a las faenas, sino que también hay varias partes y piezas de la construcción que están influenciadas por, no sé, algunos plásticos que son producidos con petróleo, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Por lo tanto, hay un escenario que vuelve los costos más altos. En ese sentido, producir vivienda durante los últimos años evidentemente generó un impacto en los precios al final porque los costos llegan a los clientes finales. En ese sentido también un poco del contexto en el resto del mundo, el mercado chino, que es posiblemente el mercado más grande del mundo, su empresa más grande además, que por lo tanto uno seguramente era el productor de vivienda más grande del mundo. Evergrande. El caso Evergrande es súper importante porque como es la inmobiliaria más grande de China, por ende la inmobiliaria más grande del mundo, es el principal consumidor de algunas de estas partes y piezas. Damos un ejemplo mientras conversábamos, que estas cruces que se ocupan en las palmeras, en las instalaciones de las faenas, Evergrande era el consumidor de cerca de 1/3 del stock de esas piezas. Cuando se te cae 1/3 del mercado, la producción se contrae, ¿cierto? Por lo tanto también existen presiones sobre los precios de estas cositas chiquititas que finalmente se traducen en el costo de las viviendas. Y por ese lado hay factores que van a influenciar para poder llegar a los valores que nosotros tenemos actualmente en el mercado. Otra cosa que también es súper importante y es que el mercado del suelo tiene un comportamiento que es medio raro respecto de otros mercados. ¿Ya? En la teoría nosotros le decimos que es un mercado altamente imperfecto. Pero claro, pasa como también veníamos de un periodo previo a la pandemia, con bajas tasas, una inflación controlada, ¿cierto? Y habían como ciertos equilibrios en el consumo. El valor al cual se podía acceder a los terrenos estaba como súper bien fundamentado por el rendimiento de los proyectos inmobiliarios. Sin embargo, el rendimiento de los proyectos inmobiliarios cae. Por lo tanto, la disposición a pagar por tierra es más baja. Sin embargo, los oferentes de la tierra no hacen ese cambio de manera tan automática. O sea, los inmobiliarios están dispuestos en el mismo momento que los rendimientos caen a pagar menos por tierra. Pero los dueños de la tierra no están dispuestos a bajarse porque bajaron los rendimientos. Exacto. Entonces los precios se mantienen más o menos estancos. El problema con la tierra es que cuando la tierra ofertada no está en los equilibrios de mercado, esa tierra no está nomás en el mercado. Por eso escasea. O sea, uno podría decir, ok, la tierra es escasa, pero algunos podrían decir, no sé, pues todavía queda tierra dentro de los límites urbanos o tenemos mucha propiedad. Tenemos propiedades que podrían ser reutilizadas, ¿cierto? Porque gran parte de los proyectos inmobiliarios se ponen donde antes había una casa, o sea... Suelo blando. Que es suelo blando. O sea, tierra pareciera haber. El problema es que no fluye. Y no fluye porque las expectativas de quienes tienen la tierra están muy altas. Por lo tanto, la labor de quienes tasamos o incluso de los corredores de propiedades, ojalá a convencer a las personas que tienen la tierra cuáles son los rendimientos actuales para que ésta fluya. Y si hay menos producción y cuesta más adquirir tierra, evidentemente todo esto va generando presiones que en todas las componentes del precio, que son el valor del suelo y los costos de construcción, van a determinar esos aumentos. Porque en términos estructurales, como los rendimientos están más bajos, uno no podría decir que el mercado está sobre recalentado como para decir, ok, hay tanta demanda como fue en la crisis subprime, que los precios se empiezan a disparar mes tras mes. O sea, el escenario no es de una burbuja en definitiva. No, claramente el no valor es. está bien fundamentado. Ahora, entendiendo un poco lo que tú comentas, ahora Fabián, a eso le sumamos que durante el 2025 hubo una baja importante en el ingreso de nuevos proyectos. El subsidio, la tasa, generó una especie de brote verde, que era lo que nosotros estuvo hablando el último trimestre del 2025 en relación. ¿Puede el 2026 el precio de la vivienda en Chile aumentar con estos argumentos que tú me estás mencionando? ¿O más bien este año vamos a ver una estabilización o un proceso de pausa de los valores de la vivienda? Sí. A ver, en el fondo, para entender el contexto del bajo rendimiento, si uno tuviese como que ponerle como un tópico, en rigor, la crisis no es propiamente de las ventas inmobiliarias, porque nosotros podríamos decir que es una crisis propiamente del producto inmobiliario si todo el resto de los factores se mantuvieran más o menos parejos. Esta crisis en realidad es de acceso al financiamiento. Exacto. El 95% de la vivienda en Chile más o menos se compra vía crédito hipotecario. Por lo tanto, si se aleja la accesibilidad al crédito hipotecario, todo el mercado se enfría. El mercado inmobiliario vivienda, ¿cierto? Por lo tanto, toda una crisis que está más basada en el financiamiento. Ahora,
todos quienes han tratado de pedir un crédito hipotecario saben que tu dividendo no puede ser más de un cuarto más o menos de los ingresos del hogar. Y si es cierto que los dividendos se influenciaron por la UEF, las tasas, ¿cierto? Se alejaron mucho, los ingresos de las personas nominales se mantuvo. De hecho, en pandemia bajó, de acuerdo a la encuesta CACEN. Entonces, claro, el problema que nosotros tenemos hoy día, porque la inflación ya llegó a un punto y la UEF está en un valor que no va a bajar, las tasas de interés están súper sujetas a los mercados globales, como lo comentábamos antes, y los ingresos de las personas tienen que empezar a calzar con estas otras dos métricas. Y ese proceso no es tan elástico, o sea, ese proceso se va a demorar un poco. Y en ese sentido nosotros no creemos que los financiamientos se vayan a acercar a las personas, sino que las personas se van a tener que empezar como a acercar a los financiamientos a la medida que sus ingresos vayan aumentando. Hemos visto de todas maneras que en los últimos 2 años los ingresos de las personas han subido, pero el ritmo al que deberían subir para que esto impacte, y aquí atiendo a tu pregunta, impacte en 2026 debería ser demasiado rápido y eso es imposible que pase. No va a pasar. Eso no va a pasar. Sin embargo, tenemos un comprador bastante más informado, un mercado también muy resiliente. La UEF funciona como una especie de paraguas, Felipe. En algún momento hubo un planteamiento, una intención de un sector de poder eliminarla, o por lo menos eliminarla de ciertos aspectos, arriendos, valorización de la vivienda, del crédito hipotecario. Así es, si yo tuviera que decir que si hay algún factor que tiene que ver con el éxito de Chile en el mercado inmobiliario, sobre todo en el entorno latinoamericano, es la existencia de la UEF. Ya voy a explicar un poco por qué. Eso es bien sencillo, en realidad, pero volviendo al punto de los precios también, entender que la vivienda es un bien escaso en sí mismo. Entonces, estructuralmente la vivienda siempre va a ir al alza. Van a haber ciclos que quizás esas alzas van a ser muy potentes, como ya mencionaba Fabián, la crisis subprime, donde hubo una burbuja, sobre todo en España, en Europa, donde los precios subieron muchísimo, o en el momento que estamos hoy día, que en realidad no hay una alta demanda por vivienda, dado esta crisis hipotecaria de que ha hecho más dificultoso el acceso a comprar una vivienda, no porque los bancos estén con tasas excepcionalmente altas o que no estén prestándolo al 80-90%, sino porque los ingresos de las personas no han ido en línea con el alza inflacionaria que tuvimos en un corto periodo de tiempo y que eso impacta directamente los dividendos hipotecarios. Entonces, hoy día no vemos que los precios suban tanto, pero siguen subiendo. Porque, de nuevo, la vivienda es un bien escaso de alza estructural por siempre y probablemente lo va a seguir haciendo, pero en distintos periodos sube más o sube menos. La UEF, ¿por qué es tan importante? Si pensamos de cómo se componen las tasas, las tasas se componen básicamente, los bancos la componen por una tasa de referencia, que es la TAP a 10 años, 20 años, dependiendo del crédito hipotecario, más un spread, que en el spread están los costos operacionales del mismo crédito y por supuesto también el margen que espera tener el banco con el préstamo, más otras cosas. Y hay un tercer factor que es la inflación, que por ejemplo en otros países que los créditos no son UEF, es muy importante. Sí, claro. Es decir, tengo estos 2 porcentajes que contaba antes, pero bueno, esto es un crédito a largo plazo que va a venir inflación, yo tengo que asegurarme que el valor que voy a recibir en moneda local no vaya a depreciarse. Y eso lo controlo con un factor que cubre la inflación. Como los créditos en otras partes son en la moneda local, se le agrega este porcentaje adicional y casi siempre sobre lo que ha sido el promedio, porque el banco tiene que cubrir el riesgo, no sabe cuánto va a ser. En Chile no es un factor, no es un tema, porque como está en UEF, nosotros vamos palmados con la inflación. Entonces los bancos solo se preocupan de componer su tasa con la TAP y el spread. No necesitan adicionar proyectar un porcentaje para poder asumir la inflación hipotética que podría existir en adelante. Y eso es muy positivo, porque esto es el equivalente que un restaurante pudiera comprar la comida del día que solo se va a consumir en el día y que no le sobre ni le falte nada. Es imposible, siempre tiene que comprar un poco más. Esto lo mismo pasa a los bancos en otros países. Tiene que poner una tasa un poco más alta porque puede existir una alza inflacionaria durante el periodo de tiempo que tiene el crédito vivo con una persona. Sí, o sea, para que se entienda eso, al final hay un cálculo en la misma tasa, la composición de la tasa, un cálculo que es de proyección de la inflación, pero además cuando yo hago una proyección tan a futuro, igual más riesgo. Y ese riesgo también tengo que capturarlo en la tasa. Y entre más a futuro, más riesgo. Más riesgo en tengo Chile sobre ese factor no existe gracias a la UEF. Y eso ha permitido que las tasas, aun si las quisiéramos transformar en tasas nominales y no tasas reales en UEF, son más bajas que el resto de Latinoamérica. Hoy día estamos en 4,14 y si uno ve México, por ejemplo, está en torno al 10%. Ya, pero eso son tasas nominales, nosotros son reales. Bueno,
Sumémosle factor nominal, que es un 3,5% que el IPC que ha terminado este año. Igual terminamos en un 7 y algo. O sea, todavía más por abajo. Y todavía falta el resguardo de la banca. Que la banca mexicana tiene que cubrir por ese posible riesgo que en el futuro hay una alza inflacionaria. Por créditos de 20 años, ni siquiera de 40. No sabe cómo va a pasar. Entonces, él tiene que asumirlo, tiene que controlarlo con una tasa mayor. En Chile los bancos no necesitan hacer eso gracias a que tenemos la UEF. Eso ha sido fundamental, entre otras cosas, pero ha sido parte fundamental para el desarrollo inmobiliario en Chile, tanto para las personas como para los bancos. Otra cosa hay que tener en consideración que los plazos de los créditos en Chile son mucho más largos que en el extranjero, producto de este mismo factor, porque en definitiva, claro, hacer una proyección de la inflación para el futuro es súper complejo, o sea, depende de muchos factores. Algunos economistas dicen esta cosa tiende al caos, pero claro, en el caso de Chile, como no es parte de la ecuación, o sea, queda fuera, hasta 40 años incluso uno podría llegar a acceder en la banca. O sea, hay algunos bancos que hasta 37 años, creo, te otorgan un crédito a 40 años. En México la cosa no llega muy lejos. No, México es 15 a 20 años, y 20 años si tienes un muy bajo riesgo como cliente. Sí, claro. A 15 años con tasa del 10% en pesos mexicanos y te cubren el 75% si eres muy buen cliente, porque todo es más riesgoso. O sea, y la inflación es el cáncer de esto. La inflación, por eso existen los bancos centrales, imagínate, si la existencia de la Fed en Estados Unidos, el Banco Central en Chile, es solo para controlar la inflación. Es así de irrelevante. Y hoy día la crisis que estamos, que ya hablábamos al principio, que es mundial, y por supuesto que en Chile también es producto de la inflación. No es la tasa, es la inflación. Eso hay que grabárselo. Sí. Entonces, en adelante, con un mejor control de la inflación, el mercado debiera tender a recuperarse. No es lento, no, porque fue una alta inflación en un corto periodo de tiempo. Fue muy potente. Sí. Pero esto hay que empezar en un momento. Nosotros sí creemos que ya viene ese periodo, ya estamos terminando con un 3,5% de inflación, que es súper, ya estamos al lado del rango meta del Banco Central, y eso va a beneficiar al mercado inmobiliario, va a controlar los precios como toda la vida lo hemos tenido, en torno al 3% nominal o más parecido, independiente de las alzas reales. Además, bueno, en Chile hemos tenido también, como había una crisis de acceso a la vivienda, también las inmobiliarias se han preocupado de cómo controlamos los tickets, sobre todo en zonas de alta demanda, como Santiago. Y los tickets promedio en Santiago se han controlado por una intersección de dos factores. Uno, bueno, sí, no puedo seguir subiendo los precios porque la demanda le está costando llegar. Por lo tanto, lo que hago es controlar un poco la superficie. O sea, trato de conservar los mismos programas, dormitorios, baños, las mismas localizaciones y amenities del edificio, reduciendo un poco la superficie de la unidad, del departamento, de la casa. Y así el ticket, que es el que influye en el crédito hipotecario, no es tan alto. Y eso se ha cruzado también, y esto también a nivel mundial, que la población ya no está creciendo como crecía hace algunas décadas atrás. Está creciendo, se está envejeciendo la población, especialmente en Chile. Pero por otro lado, la familia o los núcleos familiares son más pequeños. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos más viviendas. Entonces, y con menos espacio. Y con menos espacio. O sea, si no me falla la memoria, en el último censo, creo que la población en Chile, respecto al censo anterior, que es de 2017, había subido un 5,2%. Y el número de viviendas, de unidades de vivienda, había subido un 16%. Entonces uno dice, ¿cómo suben más las viviendas si no suben tanto la población? Claro. Porque ahora hay más núcleos familiares, porque las familias son más pequeñas. Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Entonces, la densificación, las superficies menores, conservando programas, son también cosas positivas que ayudan, por una parte, a controlar el precio total, pero también a hacernos cargo de una nueva realidad. Sí, claro. Que es esta realidad de unidades más pequeñas. Y ahí me cuelgo también de lo que hablaba Fabián, de los suelos blandos, de la densificación es importantísimo en el desarrollo de las ciudades. Y no es una mala palabra densificar, pero hay que hacer densificación equilibrada, se puede hacer. Los suelos blandos, las normas que hay hoy día en las comunas son hiper relevantes para el correcto desarrollo de una ciudad, para un tejido urbano acorde a lo que estamos necesitando, sin necesidad de sobredensificar, pero tampoco de perder la oportunidad, sobre todo en una ciudad que tenemos un metro tan largo. Sí, claro. Oye, te dejo la pista, Fabián, para alargarme. Para apoyar lo que estaba ya hablando, en 2019, estoy viendo aquí en Incoin Plus, en Santiago, la superficie promedio de la vivienda era 66,95. Sin embargo, este año es de 59,8. La superficie promedio. O sea, de la oferta que nosotros tenemos hoy día,
7 metros cuadrados menos Ah, por un vivienda. 12% menos. Eso es solamente la región metropolitana. Solo ¿no? la región ¿Cierto? metropolitana ha bajado un 12% la superficie y ha subido el precio total de la vivienda un 6%. Esto los últimos 5 años. Pero el UF metro cuadrado ha subido un 15%. Sí, claro. Pero imagínate que no hubiera un... ¿Y eso en regiones? Regiones distinto, pero para terminar Santiago, imagínate no hubieran controlado la superficie, hoy día tendríamos alza del 15% también en el valor de las viviendas, y es solo un 6%, porque controlado la superficie. Regiones es otro mundo, y ya lo vamos a hablar quizá en otro capítulo o en este mismo, pero sí. regiones no tienen ese problema. Los precios promedio de regiones todavía están muy por abajo de Santiago, entonces no ha tenido que caer todavía en esta regulación. De hecho, es uno de los atractivos de moverse regiones, es que encontrar superficies más grandes a un precio muy similar al de Santiago. Sí, bueno, y en miren, los últimos 5 años, tanto UF metro cuadrado como precio total en regiones ha subido un 28% y las superficies prácticamente no se han movido. Mira, o sea, se han movido así de poco. En 2019 era 64,1. Y en 2025 la superficie de la vivienda en regiones es de 63,87. O sea, en rigor ha bajado, pero casi Ya, estadísticamente... pero estadísticamente es nada. prácticamente nada. O sea, precio total y UF metro cuadrado, sí, pero se ha 28% en 5 años. Y Santiago ha subido solo un 6% precio total y 15% UF metro cuadrado. Eso también habla del recorrido que tiene regiones. Exacto. Y ahí podemos después hablar de algunas ciudades que ejemplifican ese recorrido que ya en Santiago ya prácticamente no existe. Y ya tienes que caer en estas otras ideas que afortunadamente se cruzan también con una tendencia en el desarrollo de la población. Sí, claro. Es que las oportunidades en Santiago ya están hiper capturadas. O sea, el metro te da muy buenas señales, los lugares donde hay más infraestructura. O sea, la gente también hoy día ya sabe un poco de qué depende la inversión. Exacto. O sea, Pero el bueno, desafío de Santiago es cómo aprovechamos todo el tejido que tenemos, todo lo que hemos aprendido y cómo los planes regulares sacan partido a una desificación que ayude al control de los precios y que favorezca el acceso a la vivienda en un contexto económico que debiera mejorar. Y que claramente está mejorando. sí, claro. Ya hay unos brotes verdes, tú preguntabas también, no sé si lo vamos a hablar ahora o después, pero en términos generales los indicadores todavía no son positivos. O sea, todavía la venta de vivienda no es mejor que la del año pasado, incluso levemente peor. Sin embargo, por ejemplo, si tocamos el caso de la tasa subsidiada, es un buen brote verde, que sí vemos que hubo un crecimiento en la venta En un segmento de oferta sumamente acotado. súper acotado. O sea, la entrega inmediata, lo que se transforma rápidamente en un crédito hipotecario, bajo 4.000 UF, sí tuvo un repunte durante los últimos trimestres. Nosotros lo ciframos por nuestro censo en casi un 10%. Eso es un gran brote verde. ¿Por qué? Porque significa que la demanda reacciona, por ejemplo, a una mejor tasa. Entonces, ¿qué podríamos esperar mañana? O sea, dicho en simple, las condiciones económicas de las personas están para adquirir vivienda con un ajuste leve. Un ajuste leve, exacto. Y como no nosotros tanto. vemos que el próximo año las tasas podrían mantenerse o incluso bajar Ujú. por la macroeconomía y por otra serie de factores que podemos discutir después, es súper positivo, porque la demanda reacciona. Negativo hubiera sido, oye, bajamos la tasa subsidiada y no se mueve el No mercado. sé, nadie compró nada. O sea, ahí estamos Ahí en habría sido un drama. un Exacto, drama potente. Por eso nosotros decíamos que esto no es una crisis propia del mercado inmobiliario, es una crisis del financiamiento. Si la gente quiere comprar vivienda y ante la oportunidad de poder comprar vivienda, lo va a hacer. Y el subsidio de la tasa finalmente demuestra que esta es una crisis que está basada en el financiamiento, no en el producto inmobiliario, si está bien o mal ajustado, o si está apegado o no apegado a la demanda, o si es lo que la gente quiere o no quiere. El tema no estaba por ahí, se estaba produciendo lo que la gente quería y lo que querían comprar. El problema está en que cómo acceden a eso. Exacto. Entonces, claro, el subsidio a la tasa pega justo, porque también, como lo decíamos antes, la tasa es el único factor que uno lo puede cambiar en un chasquido. Vía subsidio o incluso en el caso de los bancos con algún cambio en el timón comercial, ¿cierto? Pero es más, tiene un objetivo que es más retail. Sin embargo, claro, los ingresos de las personas y la inflación son dos factores que, como ya los conversamos, son determinantes, son estructurales, son difíciles. Pero con la tasa apareció mucha gente. O sea, Exacto. y el subsidio a la tasa apeló a 1.000.000 de buenos factores que se dieron entre medio. Imagínate que se sumaron cerca de 640.000 hogares solo por efecto en la tasa. O sea, la reducción de ingresos que se necesita Fue para obtener un prácticamente un crédito quinto hipotecario completo que pudo acceder. es un Estaba desastre. fuera del Es un mercado. Estaba desastre. fuera y que entra al vuelve. mercado. O sea, tiene posibilidades de acceder a la compra de vivienda.
Sí, No sé claro. qué les parece si hablamos de los créditos hipotecarios en otro capítulo y hablamos de la todas maneras. demanda, Sí. y de cómo está habiendo un cambio de tendencia y qué va a pasar los próximos años, qué pasa con los microinversionistas. Me encanta, porque sabes que dentro de todo, Felipe, estos años de un poco del receso que hemos tenido como mercado como tal, ha sido un proceso muy de reinvención, de modernización. ¿Qué cambio nos va a dejar esto? Pero yo creo que los cambios son brutales. Sí, Ustedes me preguntan a mí, yo creo que los cambios son brutales Nosotros dentro de estos tenemos últimos 4 alguna- años. sí, Opinión al respecto también, y creemos que va a haber un cambio importante y que ya va a empezar a reflejarse el próximo año. sí, Fantástico. exactamente. Así Muchas que ahí gracias. ya vimos cómo le afecta el panorama internacional al mercado chileno. No Ha estado estábamos buena tan la solos. conversación. No quiero terminar, pero tenemos mucho más material. Sí, Sí. yo creo que ya hemos hecho un cierre bien de lo que qué está pasando, dónde estamos y sobre todo qué pasó afuera y acá también en Chile. Y ya nos metemos ahora a ¿Hacia desmenuzar un dónde poquito el vamos? mercado chileno, hacia dónde vamos y sobre todo qué pasa con la demanda, para dónde va. Eso, Sí, así que Genial. ya, nos vemos otro día y agradecerle a las personas que se quedaron hasta el final eso. y que nos escucharon. Que Muchas les gracias por sirva- habernos dado play. A ustedes, muchas gracias por la información. Same heart inside, same jokes that never